esta hora de la mañana. Saludo y doy la bienvenida al doctor Tarquino Orellana, constitucionalista y también analista. Doctor, un gusto. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Perfecto. Aquí estamos. Ahí está. Muy buenos días. Muchas gracias por conversar sobre los temas locales, nacionales y, bueno, ponernos al día en los temas de la realidad que son importantes para todos. Muy bien, vamos empezando por lo último que habíamos escuchado con Fernando Villavicencio en los temas nacionales, un operativo que deja resultados interesantes, que permite combatir de una u otra manera la impunidad en donde han estado coludidos, en este caso, desde los más altos funcionarios del Estado, jueces, fiscales, abogados, policías, también gente de la sociedad, por un tema bastante curioso y bastante interesante, hasta los mismos políticos involucrados en una situación delictiva que termina generando este asombro en la ciudadanía ecuatoriana, ¿no? El operativo Metástasis que se generó días atrás y que llamó mucho la atención. ¿Qué lectura le da, doctor? Creo que es tal vez el acontecimiento más importante de los últimos 5 años en materia de la lucha de la criminalidad en el país, o tal vez la más importante en estas últimas décadas, en donde el narcotráfico se ha infiltrado en la vida pública. Y por lo tanto no deja de ser significativo lo que ocurrió, no solo en términos de la investigación desarrollada, sino de la proyección que la misma tiene. Yo diría que lo peligroso de Metástasis es que se quede en un escándalo político y no trascienda en un proceso, no solo en el orden judicial, donde los temas tienden a diluirse, en convertirse en asuntos de orden personal, en defensas particulares, sino que se traduzca en verdaderos cambios institucionales que son fundamentales. Es evidente que la función judicial, el Consejo de la Judicatura, la Policía Nacional, la propia Fiscalía necesitan reformas profundas. Necesitan reformas profundas que signifiquen cambios de sus actores, obviamente, y cambios institucionales que les vuelva entidades dignas de confianza de la ciudadanía, y creo que ese camino es un camino más largo, es un camino más difícil, pero es tal vez el camino más urgente y el imprescindible después de lo que ocurrió. A diferencia de otros operativos, es de que justamente en este Metástasis que le dio esta particularidad es de que está políticos de alta gama involucrados en temas con el narcotráfico y criminales. Yo creo que lo que está clarísimo es esta connivencia entre la política y la acción criminal. Una connivencia que tuvo actores, digamos así, casi protagónicos desde el mismo día de la ocurrencia del evento, con el anticipo de lo que iba a ocurrir, el campanazo del señor Rafael Correa y el propio discurso que se ha ido construyendo alrededor de Metástasis, en donde hay unos que han asumido la defensa, digamos así. El correísmo, en primera línea. Sí, prácticamente la defensa de todo, y que se han quedado más o menos, diría yo, casi identificados de una manera en donde están desnudos frente al tema del narcotráfico. ¿Es posible que el correísmo siga defendiendo ante explotante escándalo de la narcopolítica? A mí me parece realmente, hasta en términos políticos de su propia presentación, casi una estupidez lo que ha ocurrido. Y tengo la impresión, tal como ha ocurrido a nivel nacional, los dirigentes locales del Correato en ningún caso se han hecho eco de lo que ha dicho Rafael Correa. Pero están en perfil bajo nomás, pero ellos siguen defendiendo esa línea involucrada en la narcopolítica. Están defendiendo, yo creo, el discurso de Rafael Correa, pero creo que serían demasiado ingenuos el que sigan defendiendo lo que es evidente. Y lo que me parece que tal vez el trabajo de ellos hasta para su propia protección, este momento consiste en poner más sonoridad, digamos así, a sus propios temas, más realce a sus propios discursos, tratar de que el tema Metástasis no sea el tema principal de la discusión política y no involucrarse en ello. Creo que esa es la propia lógica, casi inevitable para protegerse, pero sin duda alguna yo creo que dentro del Correato hay mucha gente que estará reflexionando de que hay evidentes lazos
entre el narcotráfico y algunas de sus dirigencias, y no tienen por qué todos pagar las culpas, y no tienen por qué todos sentirse involucrados, ni tienen por qué todos defender lo indefendible. Pero lo han venido haciendo, han venido defendiendo desde los escándalos que empezó a explotar en el año 2015, en el año 2007. Igualmente hay un museo de la corrupción que tiene justamente el correísmo y que ha venido defendiendo a capa y espada este tema. Y hoy en día le parece que el caso Metástasis es un loudware que dice el prófugo de la justicia Rafael Correa desde Bélgica, y que es nada más para dañar la imagen de una revolución que todavía ellos creen. Mire, yo creo que el tema más grave y dañino para la cultura política del país es mezclar la criminalidad con la ideología y convertir a la ideología en una legítima posición que se va colocando con todas las dificultades al lado de la izquierda, a ser la hermana del narcotráfico. Creo que una posición de izquierda que se reivindique auténtica, que piense en sus propios ideales, no puede estar al lado del narcotráfico. Y esa separación, ese partir de aguas, creo que es obligatorio que la propia izquierda la pueda hacer y que la haga de manera radical y absolutamente clara. Si la gente de izquierda no es capaz de hacer ese par de aguas y separarse del narcotráfico y de la cultura de la corrupción, el discurso de izquierda está perdido. Y el discurso de izquierda va a desaparecer. Pero pueden separarse lo uno de lo otro cuando han venido consolidándose más claro el discurso de la izquierda en el tema de, reintegración de la sociedad a grupos criminales como los Nieta, los Latin Kings, que ese proceso se dio justamente en el año 2011, 2012, en donde prácticamente ahí es donde aparece en escena el patrón Norero, líder de los Nietas, y alias Russo, el asambleísta Latin Kings, de la Revolución Ciudadana, miembro del CAL todavía, de una de las más altas magistraturas en la Asamblea Nacional. ¿Cree que es posible separar esa situación cuando se han venido permeando a raíces bastante profundas en la política ecuatoriana, doctor? Es que esa es la pregunta que debemos plantearnos y que la gente debe plantearse de manera auténtica, porque haber identificado al Correato con la izquierda es el principal error. Que el Correato haya terminado aliado con el narcotráfico parece que es cierto, y este rato ya es prácticamente evidente e inocultable. ¿Qué les queda a los correístas en ese momento? ¿Esconder la cara de vergüenza, o como muchos lo dicen, no tienen sangre en la cara, van a seguir defendiendo? Me parece a mí que habrá gente en la izquierda, ojalá, lo suficientemente clara y suficientemente digna ante la sociedad, que reivindique un discurso propio, una ideología y una comprensión que le distancia desde luego del Correato. Yo espero que así ocurra, porque una sociedad democrática debe tener la posibilidad de distintos discursos. Una sociedad democrática necesita un debate permanente, una sociedad democrática necesita alimentarse de las distintas posiciones. Y lo que creo que el Ecuador necesita también como causa común es, desde luego, un posicionamiento definitivo respecto del narcotráfico, un posicionamiento definitivo respecto de la criminalidad, un posicionamiento definitivo respecto de lo que significa construir una sociedad en donde nos tengamos objetivos comunes y donde sepamos dónde está el crimen organizado, donde sepamos qué es lo que está excluido de la vida común. Pero es posible esta situación porque prácticamente han vivido como siameses, ¿no? El uno al lado del otro, y esto no anda por caminos diferentes, a tal punto que en el operativo Metástasis, usted bien lo acotaba, salió de Campanero Rafael Correa Delgado, ¿no? Y esto permitió que huyan cerca de 7 delincuentes más y que hoy en día la justicia los busca. Otro de estos que salió a esconderse en la embajada está el convicto Jorge Glass Espinel, que ha pedido inclusive asilo político porque el discurso de él es de que es una persecución política, anclado esto en el discurso de Lourdes que señala el prófugo de la justicia Rafael Correa. Es que fíjese usted, si miramos las cosas más allá de estos personajes que están claramente identificados y más allá de la propia organización política de la Revolución Ciudadana, el 25-30% de los ecuatorianos se reclama de izquierda y cree que tener un posicionamiento hacia la izquierda es el posicionamiento legítimo de un sector importante de la población que sigue pensando en conceptos que yo creo que son desde luego irrenunciables, de justicia social, de solidaridad
y de, por lo tanto, la construcción de una sociedad más igualitaria. Esa es una reivindicación legítima y una discusión válida. Y hay un grupo, y yo aspiraría que de ese entorno social inmenso efectivamente surjan figuras que puedan sostener un discurso con dignidad, que puedan sostener un discurso con absoluta independencia, y esa independencia desde luego es una independencia del propio Correato. Yo supondría, debería suponer, que si hay decencia dentro del Correato, el Correato tiene que partirse. El Correato no puede subsistir en la defensa del narcotráfico. Saliendo Correa, o sea, un correísmo sin Correa, ¿cómo quedaría esta situación? Porque quien indiscutiblemente genera un papel de liderazgo dentro de esta corriente que ha sido ligada al narcotráfico es Rafael Correa Delgado. Entonces, ¿cómo nos podemos imaginar un correísmo sin Rafael Correa? Es que esa identificación de correísmo con la izquierda es el grave problema. El haber hecho de que el discurso de izquierda se resuma en un caudillo, y que este caudillo, desgraciadamente, como ha terminado demostrándose, sea un personaje vinculado de manera permanente y con vínculos sin duda alguna importantes que se han retroalimentado con el crimen organizado, con el narcotráfico. Sus cuadros, los principales cuadros están prófugos de la justicia, y otros están justamente como Jorge Glass Espinel, está metido en la Embajada de México, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, en las convenciones nacionales en donde salió la candidata Luisa González del correísmo, quien estuvo ahí arengando esta convención fue el mismo Jorge Glass Espinel. Recuerden que lo mocionaron para que él sea el candidato presidencial de esta corriente correísta, que también estaba impulsado por el narcotraficante Norero, quien pagó la fianza de $250,000. Creo que lo que usted describe, los hechos que son sin duda alguna contundentes, ponen en evidencia lo que estamos diciendo. Esa es una realidad, pero es una realidad que no describe al país. Es una realidad que muestra cómo se ha ido consolidando la clase política en el país. Y esa clase política que necesita una renovación, una clase política que necesita otras representaciones, una clase política que necesita sin duda alguna que aparezcan nuevas figuras, otros líderes que no estén vinculados y que no sean obligatoriamente correístas, y que no por eso tengan que dejar de tener ideología propia, ni tener sus propias convicciones y sus comprensiones de la realidad. Pero esto le dificulta, por ejemplo, llegar hacia cualquier instancia de poder público, ¿no? Usted sabe que en tema de campaña electoral, aunque esté prohibido por ley, siempre está el prófugo de la justicia como coordinador de esta campaña electoral. La imagen de él se ve por todos los lados, y quien se arrime justamente a él sale favorecido en el tema electoral. Pero es que ese es el mayor problema, de entender que la política se reduce al discurso de una persona, el suponer que quien haya expropiado, llamemos así, el discurso de izquierda, como en el caso de Rafael Correa, sea la única voz posible. Necesitamos obviamente otras voces, otras perspectivas, reflexiones más grandes, y ojalá un caso como este se esté haciendo en la juventud, en las universidades, en los sectores organizados, en los gremios productivos, la necesidad de voces que se distancien del correato, que produzcan voces propias y que nos ayuden a superar este diptongo del país entre Correa no Correa. Porque tampoco significa que las personas que se opongan al correato sean de derecha, sean neoliberales y seamos todos estigmatizados en eslogans o en consignas que no nos representan y que nos impiden construir un discurso racional. Sí, en eso justamente coincide la gente, los sectores sociales que están apuntando a un discurso de izquierda, pero claro, sólido. Hoy en día la izquierda parece ser cada vez más relacionada con el tema del narcotráfico, por lo menos aquí en el país. Quienes se apoderaron del discurso de izquierda es justamente la Revolución Ciudadana, y al fin y al cabo termina un fiasco esta Revolución Ciudadana, golpeada por el tema del narcotráfico, inclusive hasta con patrocinio de esta línea delincuencial, doctor. Definitivamente yo creo que hay un tema que es un tema además no solamente local del Ecuador, es un tema geopolítico latinoamericano que está vinculado sin duda alguna en una línea en donde la izquierda ha tenido alianzas
que son inocultables con el narcotráfico, con las FARC, los procesos pretendidamente revolucionarios que han ocurrido en Colombia, en el Brasil. Definitivamente esa es una realidad que no puede ocultarse. Esa es una realidad de la cual la izquierda tiene que hacerse cargo. Es una realidad de la cual no tiene por qué ocultarla ni defenderla obligatoriamente. Y, por supuesto, necesita una renovación mental, de visión, de convicciones, porque la izquierda también, hay que reconocerlo, o lo que se llama la izquierda, se ha quedado anclada en un pensamiento del siglo XIX, ni siquiera del siglo XX. Mire, siguen recitando a Marx, siguen recitando a Lenin, siguen reclamándose bolcheviques, y el mundo ha cambiado mucho como para seguir pensando con 100 años de distancia respecto de la realidad. Claro, totalmente diferente esta situación. El discurso se ha quedado solamente en eso, un discurso caduco que no ha evolucionado como la plantea la dialéctica marxista, ¿no? De que hay que evolucionar, pero ellos se han quedado con ese discurso anclado en aquello, y esto es producto de lo que nos depara justamente en la sociedad. Dicen que Rafael Correa, hay muchos análisis que he dado seguimiento, y hay muchos autores sobre este tema, que está perdiendo el poder Rafael Correa de esta corriente correísta de acá, pero sin embargo está ganando más apoyo de los que campaneó, porque es campeón para campanear. Entonces, ¿hasta qué punto puede tener esto credibilidad de decir, muy bien, pierdo el poder político, pero gano el poder con estos narcotraficantes? Yo no sé realmente cuál vaya a ser el futuro del Correato. Creo que está inevitablemente en un proceso de decadencia. Su imagen es cada día más, no solo polémica, sino sin duda alguna el Correato en este proceso de decadencia y de decantamiento de su propia realidad se va haciendo cada vez más un discurso ajeno a la realidad, que está más centrado en sus propias necesidades particulares. Lo que resulta importante en la discusión en la Asamblea Nacional es el tema de la impunidad, no el tema del país. Y ese alejamiento de la realidad y ese develamiento de su propia necesidad muy particular, circunstancial respecto de sus personajes públicos, yo creo que le va a terminar destrozando. Creo que ese es un proceso ya inevitable, y lo que se vuelve imprescindible en el país es llenar el vacío, llenar los grandes vacíos que existen, porque es evidente que lo que le ocurre al país es que no tiene referentes comprensivos de confianza y decisión que nos hagan caminar juntos. Le va a cambiar, por ejemplo, la suerte cambiándose de nombre, porque recuerden que empezaron con un nuevo país, ese es el génesis de la Revolución Ciudadana y todo esto, ¿no? Empezaron con esto, después a lo largo de estos años, en donde emerge la Revolución Ciudadana 2006, 2007, 2008, en donde se consolida ya con un triunfo electoral, pues han venido mutando, han venido cambiando de nombres y todo eso, han pasado por diferentes tiendas políticas, y al fin y al cabo pasaron dentro de lo que dio más presencia es la 35, Alianza País, que hoy en día ya no tiene nada que ver con el correísmo, sino personas que estaban militando en el correísmo todavía en esa se reivindicaron de todas maneras de la política, pero sin embargo han venido mutando, cambiando de nombre, pero el fondo, el fin que persigue prácticamente viene a ser lo señalado ya en el caso Metástasis. ¿Le puede salvar de algo cambiar hoy en día de RC a cualquier otro nombre, o esto ya es ineludible, que ya está perdido el correísmo? Pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, siempre se han mantenido con 3,5 millones de votantes a nivel en todos los procesos electorales desde el año 2007. Hay un punto de quiebre que en el año 2014 sí tuvo cerca de 4.900.000 votos para un proceso electoral. Pero de ahí siempre se ha mantenido con esa base de 3 millones, 3.300.000, 3.200.000 y todo eso. La última, entiendo que está 3 millones, casi 400.000 votos que han tenido.
le superó la posición que tuvo Andrés Arauz en la contienda electoral anterior. Entonces se puede hablar de una organización política que pueda desaparecer de la política ecuatoriana cuando tenemos ese fuerte todavía que tiene el correísmo. Yo no creo que el proceso sea tan automático. Lo que he hecho mención es lo inevitable que resulta este proceso de descomposición y de decadencia. Descomposición y decadencia que sin embargo va haciendo más grande el vacío de representación política en el país. Porque tal vez lo que estamos dejando de lado en esta discusión es que al 80% de los ecuatorianos, independientemente de las posiciones que adopten en el momento de votar, al 80% de ecuatorianos casi no les importa lo que pasa en la política. Uh-huh. Y no es que no les importe efectivamente lo que ocurre, sino que no creen en ninguno de los actores y tienen absoluta desconfianza de lo que le pasa a la gestión pública. Y si los ecuatorianos nos encontramos en esta posición en donde nos cuidamos de la política y nos desinteresamos de ella, efectivamente lo que necesitamos es construir otros referentes obligatorios que nos obliguen a caminar en un sentido social obligatorio. Y creo que ese es el grave vacío y el reto inmenso que tenemos como sociedad y como dirigencia pública, de construir referentes en los cuales podamos creer, en los cuales podamos confiar y con los cuales podamos caminar de manera conjunta. Creo que esos son los temas reales a la hora de discutir, porque entre correístas y no correístas jamás nos vamos a poner de acuerdo y jamás vamos a resolver una discusión que es una discusión en última instancia dogmática, y en última instancia una discusión de fe, porque quienes siguen apegados al correato tienen fe y están anclados o están asidos exclusivamente a la única tabla de salvación que les parece de alguna confianza, que ya es una confianza pasional y no racional. Es un tema ya de psicología social, no de razonamiento lógico. Muy bien, entonces han perdido la capacidad de pensar los correístas que están enceguecidos y todavía defienden esta línea. Yo no creo que han perdido la capacidad de pensar. Creo que lo que le pasa al país, y le pasa también a la gente que está más cercana al correato, es que no tiene un referente en quien creer. Entonces hay soluciones pasionales de aferramiento y hay soluciones de absoluta indiferencia. De indiferencia, que es no me importa, no creo en nadie, no sé qué será, y a la hora de votar, voto por cualquiera. Le digo esto, doctor, justamente porque siempre se relacionan con estos borregos. Hasta últimamente en la campaña de Luisa González se pasaron a llamar borregos de frente, cuando en el año 2015 metieron a una persona por jalar un borrego únicamente en las calles de Guayaquil. Lo acusaron de terrorismo y de querer generar eventos trágicos con un borreguito que pasaba por ahí en forma de monigote, y lo metieron preso, ¿no? Se me ve el nombre de aquello, pero fue en el año 2015, en medio de estas protestas sociales, y por eso le decía a usted que perdieron la capacidad de razonar, de pensar, a tal punto que llegaron a compararse con esos borregos en plena campaña electoral. Es que ya se convirtió también en un símbolo, ¿no? Un símbolo que los reivindicaban. Se han hecho campañas con borregos y los borregos han sido ya protagonistas casi en esta lógica de provocación también, ¿no? Porque definitivamente el correato ha sabido manejarse tal vez en ese sentido con fórmulas mucho más cercanas a la propia colectividad y a un sentimiento básico. Pero yo no me imagino que la gente hay mucha de esta gente que piensa que le caía bien que la comparen con un borrego, ¿no? Excepto los correístas que empezaron a ponerse en sus diferentes perfiles. Yo soy el borrego extranjero, el borrego migrante, no, el borrego empresario y todo eso. Eso constituía prácticamente un insulto en aquello. Pero sin embargo, los correístas estaban felices, ¿no?, con ese tema de que los llamen borregos, ya carta cabal, y ya no los metan presos, como en el año 2015 le metieron preso a una persona por cargar un monigote de borrego.
Yo creo que ellos tendrán que explicar realmente ese juego publicitario que han tenido y esta respuesta que es un poco confrontativa respecto de lo que comienza siendo un insulto y termina siendo o termina queriendo hacer de ese insulto una identidad. Pero no lo volvemos a lo mismo en lo que dije. Verán, perdido la capacidad de razonar únicamente. Usted sabe que en el tema de las masas, en el tema de la sociología, claro, la opinión de masas, hay un líder nada más, ellos los dirigen y la masa es enceguecida, ¿no? No tiene capacidad de pensar por sí mismo, excepto la de un líder, y ahí va justamente Rafael Correa Delgado, y la demás es la masa ciega, la masa que no reflexiona sobre las acciones que genera. Pero la masa existe en los eventos de masas. La masa no existe como cotidianidad. La masa existe en ciertos eventos en donde somos provocados a comportarnos como masa. El evento electoral también es un evento de masas obligatorio porque las elecciones son demasiado simples o simplificadas. Le pongo el otro ejemplo. Si, por ejemplo, el prefecto revolucionario de aquí convoca a su gente, seguramente la masa va a decir lo que dice Juan Cristóbal Lloret, ¿no? Y es una de las personas que ha sido muy leal al correísmo, es una de las personas que ha estado ahí al pie del cañón del correísmo, se han distanciado de todos, pero sin embargo él sigue ahí en su línea, defendiendo a capa y espada lo que significa la revolución ciudadana. Es que lo que pasa en los distintos casos es que en la presencia de un discurso que no tenga otro discurso o con quien confrontarse, o el otro discurso es un discurso estigmatizado, como ha sido estigmatizado en el país, la disputa supuestamente izquierda-derecha o izquierda-neoliberalismo, izquierda los ricos, izquierda los gabonales, izquierda todos los epítetos y adjetivos que se han ido inventando, que nos hemos ido inventando para simplificar la realidad. Obviamente esos discursos van a seguir siendo los que convoquen, porque no es que está convocando la palabra borrego, ni está convocando la palabra Correa, simplemente está convocando la imagen y el sentido que supone que tiene más confiabilidad respecto de los demás. Y me parece a mí que en esa medida, tanto dentro del correato como fuera de él, y ojalá más fuera de él que dentro, efectivamente deben surgir otros discursos y otras perspectivas que llenen el vacío inmenso que la política tiene en el país. El país está vaciado de razones, el país está vaciado de perspectivas, el país está vaciado de propuestas confiables. Las propuestas y las iniciativas están tan sobrepolitizadas y tan contagiadas y estigmatizadas que las ideas no son juzgadas como ideas. Las ideas están juzgadas en términos de las personas que las pronuncian, y las personas que las pronuncian carecen de confianza. Muy bien, me parece que queda claro este primer tema. Ahora, en segunda instancia, justamente, doctor, quería invitarlo a participar en este tema de las tasas, 2 tasas que se nos viene a la provincia de La Suay. Dice que este es el regalo que da el revolucionario Juan Cristóbal Lloret a la provincia de La Suay, la generación de 2 tasas, que nuevamente vuelve a tomar fuerza lo que se dejó a un lado en el año 2019 con una propuesta del ex prefecto de la provincia de La Suay, Yacu Pérez Guartambel, pero sin embargo acá tiene un plus más. Solamente le faltó poner una tasa al revolucionario Juan Cristóbal Lloret a las bicicletas, porque ya empieza a generar una tasa también a las motos, con $6.50 que deberán de pagar una motocicleta, después los autos, taxis y todo eso, una tasa de $14, y finalmente el transporte pesado, ¿no?, que tiene que pagar una tasa de cerca de $20. ¿Es dable esta situación? A ver, primeramente el tema de la tasa, ¿no? Porque no hay un servicio que genere este cobro de tasa. Primero nos quieren cobrar y después con eso empezar a brindar un servicio a medias para que la ciudadanía siga pagando. ¿Es posible esta situación? Yo creo que aquí hay 2 temas, o algunos temas importantes que serían, yo diría, el contexto de una problemática mucho más profunda. Primero, las prefecturas en el país son los organismos públicos con mayor responsabilidad territorial y con menos ingresos. ¿A qué me refiero?
La prefectura del Azuay tiene una responsabilidad sobre todos los cantones. Esa es la responsabilidad territorial competencial en materia de vialidad, en desarrollo productivo y competencia en materia hídrica, que son competencias, también la competencia ambiental, competencias de mucha responsabilidad con pocos ingresos. Ese es un grave problema que existe en el país. La prefectura del Azuay estaba a finales de este año precisamente discutiendo su presupuesto, y su presupuesto es, digámoslo así, la 10ª parte del presupuesto del municipio de Cuenca. Y tiene, sin embargo, un territorio mucho más grande que abarcar. Y tiene, por lo tanto, un conjunto de responsabilidades que tiene que enfrentar. Este yo diría que es uno de los parámetros. ¿Cuál es el otro parámetro que está de por medio significativamente pesando en lo que deciden las prefecturas? Está de por medio esta facultad, que es una facultad difícil, que consta en la Constitución, de que tienen competencia exclusiva para la generación de tasas y contribuciones. Tasas y contribuciones son competencias propias. ¿Cuáles son los antecedentes que tenemos respecto de las tasas? En el caso de Cuenca, la primera tasa que nos inventamos los cuencanos y que la hemos sostenido es la tasa de seguridad ciudadana. Que cobra el municipio de Cuenca. Que cobra el municipio de Cuenca y que financia el Consejo de Seguridad Ciudadana y materia de seguridad de una manera muy precaria. ¿Qué otras tasas hemos tenido? ¿Qué otras tasas hemos ido inventándonos en el camino a nivel nacional y a nivel local? Estas tasas de vialidad, que seguramente en el caso de la prefectura, siendo de competencia exclusiva la materia de la vialidad en el sector rural, no tiene, sin embargo, recursos para la vialidad. En esa lógica, a mí me parece que hay una justificación y una comprensión inevitable de esta necesidad de dar respuesta. La pregunta ¿es la respuesta idónea o es la respuesta suficiente? Yo diría que es un principio de respuesta. A Cuenca le ha pasado quiero hacer una reflexión constitucional más importante todavía en el orden de la vialidad. Si nos fijamos en el texto constitucional, los únicos órganos con competencia vial en el orden constitucional son los municipios y las prefecturas, no el Ejecutivo. Las troncales, no es de ellos. Por la ley, no por la Constitución. Ah, claro, sí. Por la ley, no por la Constitución. Es decir, el Ejecutivo se ha metido en una competencia que no le corresponde en el orden constitucional. Sí, totalmente dable. Porque ¿Qué es lo que nos pasa? Entonces, por eso digo que este es el principio de una respuesta que todavía no es suficiente. Yo he visto con bastante simpatía el acuerdo que se ha ido creando desde el primer día entre el prefecto Lloré y el alcalde Zamora, en materia vial y en materia de los intereses locales. Yo pensaría que si el prefecto Lloret y el alcalde Zamora, en el marco de estas tasas, de estas necesidades y de estas obligatorias respuestas, inician un proceso que puede tener una gran repercusión en el país de recuperación de la competencia vial y de ejercicio real de esa competencia, damos un paso imprescindible, que en el caso del Azuay es obligatorio. Y yo diría que reducir el tema de la discusión del tema vial al tema de las tasas puede ser una simplificación del proceso. Pero si convertimos el tema de las tasas en la denuncia de la necesidad y en la obligación de una respuesta que tenga más proyección, tenemos la posibilidad de construir, volviendo al tema que estábamos tratando, temas comunes que con ideologías más o menos semejantes o más o menos diferentes, tengamos objetivos constructivos que a la sociedad le importen. Creo que aquí hay temas que podrían ser muy interesantes, y yo no conozco la propuesta en el plano estrictamente técnico de su formulación, el sujeto activo, el sujeto pasivo, el dinamizador o lo que se llama el hecho generador de la tasa, pero creo que en la base del problema y en
y en la sustancia de la discusión hay temas realmente de mucha trascendencia que deberíamos tratarlos. Ahora, el tema de la tasa por un servicio. Los conceptos señalan justamente aquello. Mire lo que dice el Código Tributario de América Latina. Se diferencia la tasa del siguiente modo: es un tributo cuya obligación tiene como hecho generar la prestación efectiva y potencial de un servicio. El modelo del Código de Centro Interamericano de Administración Tributaria, el artículo 11, establece que la tasa es un tributo cuya obligación tiene como hecho generar la prestación efectiva de un servicio, ¿no? Y son dos tasas. Son dos tasas en materia, el uno el tema de vialidad y el otro el tema de las cunetas, el cuidado de cunetas que nos pone. Entonces, aquí el día de ayer justamente estuve revisando y hemos estado revisando un libro que es bastante interesante, ¿no? Para entender esta situación, una serie de conceptos que es sobre la tasa, un atributo desnaturalizado, ¿no? Porque se han inventado ante la incompetencia que tienen los diferentes niveles de gobierno de generar solución a los problemas que son de competencia exclusiva. Usted lo decía, ¿no? La Constitución claramente lo dice también, que son competencias exclusivas el tema de la vialidad, pero también hay otra competencia exclusiva, que es la de gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. Y aquí los azuayos no han visto tanta gestión que se ha realizado por parte del prefecto Juan Cristóbal Lloret, excepto de la de ir a golpear el Ministerio de Finanzas y decir: vea, no me da plata. Inclusive este boletín de prensa que emite la prefectura de la provincia de La Suay, mire el argumento que pone aquello. Por eso me pareció muy importante este libro sobre la tasa del atributo desnaturalizado que generan los diferentes niveles de gobierno. Mire, dice que ante la delicada situación económica de la prefectura de La Suay y la falta de asignación de recursos por parte del gobierno central, o sea, ¿no le parece que está desnaturalizando justamente este cobro de la tasa, cuando aquí la tasa, en estos conceptos que hemos leído, está bien claro? Presta servicio, cobra una tasa. Aquí no hay servicio que presta la prefectura de La Suay y primero nos quiere cobrar y después con lo que recauda va a decir: esto es lo que tiene la provincia de La Suay, con esto nos alcanzó para solucionar el problema vial, que no lo va a solucionar. Entonces, ¿hasta qué punto es legal esta situación? A ver, la primera cosa, creo que el problema ha quedado graficado de manera suficiente. El principal problema del país se llama centralismo. Y ese centralismo necesita ser subvertido con acciones de quienes ejercen competencias exclusivas. Las tasas como contraprestaciones de servicios. Ese es el gran problema en el orden técnico legal de discutir si esto es una tasa o es un tributo. No, el tributo a la Asamblea Nacional y las tasas que tiene usted la competencia. Perdón, si es un impuesto, en sentido técnico propio. Si es un impuesto o es una tasa, porque los dos son formas de tributación. El impuesto, que es una carga que no tiene contraprestación, la tasa, que es desde luego también una obligación, que paga por un servicio. Los servicios en estricto sentido, el servicio de vialidad, que es un servicio público de carácter general, el servicio de mantenimiento de cunetas, que también es un servicio de carácter general y obligatorio de beneficio general, sin embargo carece de recursos. ¿Cómo se va a financiar? Yo creo que el tema de que el recurso sea destinado de manera efectiva al cumplimiento del propósito, ahí radica básicamente la discusión técnica para hacer que la tasa sea efectivamente una tasa. Y que la tasa se convierta efectivamente en un servicio. Creo que... Pero antes de eso debe de prestarlo el servicio. No creo que primero cobre y después diga: vea, esto es lo que hay. Es cuando pongamos un símil diferente. Usted va a cualquier lado, solicita un servicio por ello, le cobran primero y después dice: muy bien, ahí está pues el servicio prestado. No primero dice: primero págame y después voy a ver cómo te soluciono. Pero eso no distingue el ejercicio de la potestad respecto de lo que podría surgir ciertamente es que el hecho de que se cobre y no se preste el servicio, que daría lugar a un reclamo. Creo que ese es un tema que ya técnicamente, efectivamente, podría generar conflictos. Pero no creo que la sustancia de la discusión radique en eso. Me temo que
este es apenas un síntoma de todo un problema mucho más grande, y qué bueno que lo podamos explicitar como un problema de mucha mayor proyección que necesita ser tratado y que necesita una respuesta que comienza con una tasa, no para taparnos del problema, sino para hacer de este problema el principio de una acción conjunta. Yo pensaría que, tal como vienen ocurriendo las cosas a nivel local, los cuencanos estamos en la obligación un poco de apoyar la necesidad y también la posibilidad y ojalá el encuentro de una construcción entre las principales autoridades locales que tienen competencias exclusivas en materia vial y que todavía no las ejercen de manera exclusiva. ¿Pero cree que los cuencanos todavía les crean cuando han sido una sarta de mentiras la que nos han dado los políticos? Les recuerdo que en el año 2015, del cual fue parte el revolucionario Juan Cristóbal Lloret, y estuvo de gobernador Leonardo Berresueta, hoy asambleísta de la provincia de La Suay, nos vinieron a meter el cuento de que se generaba aquí el tema de un consorcio vial para arreglar los problemas. Estaba Paola, a ver, la ex ministra de Transporte y Obras Públicas que quebró TAME, no, Paola Carvajal creo que fue, Paola Carvajal, sí, yo recuerdo porque le cuestioné duramente a Paola Carvajal cuando estuvo por acá y nos vinieron a meter el cuento de que hay un consorcio vial, no, para arreglar la provincia, declararon en emergencia en la provincia de La Suay y mire con qué nos salió ahora. Ya nos falló pues el gobierno del cual fue parte Juan Cristóbal Lloret. Y hoy en día de prefecto viene a decir que la solución hoy en día para cambiar, mire, de la materia, el cambio de matriz vial, de lastre por asfalto, ahora nos viene con esta propuesta de que lo mejor es la tasa. O sea, personalmente ya no le creo. La gente no le cree, porque él ya formó parte de un gobierno que nos mintió y que no hizo nada por la provincia de La Suay. Pero yo creo que más allá de que tengamos fe o que nos falte fe, creo que necesitamos acciones. Y eso es lo que no hemos visto. Y las acciones son, yo diría, tareas que se hacen conjuntamente. Tal vez una de las cosas que no está todavía suficientemente trabajada en el caso de las prefecturas, entonces en este proyecto de las tasas esté presente, es que las prefecturas son en realidad coordinadoras de la gestión de los municipios. Y si logramos, yo pensaría que esa es un poco una línea obligatoria de trabajo en estas necesidades mutuas y en estas incapacidades de las cuales participamos todos, la solución del problema vial en la provincia de La Suay a nivel interno y también de la interconexión provincial necesita acciones conjuntas. No vamos a salir solos. Y tampoco vamos a salir solo con el reclamo. ¿Pero con el bolsillo de los ciudadanos? Con parte de los bolsillos de los ciudadanos y con acciones conjuntas. El asunto es de que no hemos visto las acciones conjuntas por parte de las entidades estatales. Y primero lo que acuden es al bolsillo de los ciudadanos. Primero desde las motos a pagar una tasa por algo que no se ha visto que ha prestado la prefectura de la provincia de La Suay. Y eso es lo complicado. No hemos visto. Yo recorro semanalmente las parroquias, las comunidades, y es un desastre. A tal punto que llegué a poner, y claro, fue motivo de reclamo por parte de la relacionadora pública de la prefectura de La Suay, las vías hasta con lagunas de patos, tremendos agujeros que se estaban hasta bañando los patos en las parroquias rurales. ¿Usted cree que es posible que el prefecto venga a salir con este tema de que la tasa y todo eso, cuando las vías se han convertido en lagunas de patos? Y se lo grafiqué y hay un contenido comunicacional sobre este tema. Doctor. Mire, yo creo que en realidad el grave problema de Cuenca de La Suay sigue siendo el problema vial. Tal vez es el problema que más respuestas necesita y es el problema que debe tener un enfrentamiento, sin duda a nivel nacional, pero también a nivel local. Y las iniciativas que están lanzándose, que sin duda alguna son polémicas, usted las está planteando de modo problemático, polémico en el orden y pragmático, porque lo he visto, yo he constatado. Sí, puentes metálicos hasta con huecos, ni los puentes metálicos se salvan, doctor, de no tener huecos, agujeros. Y eso lo he visto también y lo hemos graficado esta situación. Puentes Bailes hasta con huecos.
agujeros tremendamente grandes. Sí, yo creo que esa desconfianza es una desconfianza general en el país, pero necesitamos respuestas y necesitamos salidas y necesitamos construcciones que hagan salidas. Pero la salida no la va a dar todo el ciudadano. Yo creo que primero hubiese sido algo muy bueno que el prefecto de la provincia de La Suay primero diga, a ver, nosotros estamos haciendo esto y el ciudadano pone la contraparte de esto. Pero no primero la tasa y después vamos a ver qué es lo que nos alcanza. Este boletín de prensa es bastante interesante, lo que nos dice justamente el prefecto. Nos da números relacionados a cuánto va a recaudar del tema del cobro de la tasa, pero no nos dice en ningún momento de que la prefectura también va a poner lo suyo. Solamente empieza a llorar sobre la leche derramada y dice que la delicada situación económica en la prefectura, la falta de recursos por parte, siempre le apuntan al gobierno y no se apunta a él mismo, el prefecto Lloret. Miren lo que nos escriben, desde el año 2003 al año 2023 la prefectura ha manejado más de $1,000 millones, ¿no? Que hubiese podido servir para una respuesta al tema vial. No sé si la cifra corresponde un poco con la realidad, porque el presupuesto anual de la prefectura no supera los $10 millones. Es difícil esa cifra. Es difícil sostener una cifra tan inmensa, pero independientemente de esos datos que realmente no los conozco, es evidente que las prefecturas a nivel nacional y la prefectura de La Suay son entidades con deficiencias en recursos. Deficientes en recursos respecto de las competencias que tienen que cumplir, y creo que también han sido deficientes respecto del ejercicio de las competencias exclusivas. ¿Por qué no devuelve entonces la pregunta, la competencia al gobierno central? Aplique el 278 y dice, vea, yo soy ineficiente, intervénganme en la competencia y Estado soluciona tú. Porque lo único que ha hecho el prefecto Lloret, que le hemos visto, es siempre señalar al gobierno de que no nos da, de que el Ministerio de Obras Públicas nos dice eso. Entonces, constitucionalmente dice el 268, claro, que el gobierno central podrá asumir las competencias por la ineficiencia, ¿no? Que existe al momento de cumplirla. Pero creo que la lógica es completamente la inversa. La ineficiencia o la deficiencia es del Estado. Es del Estado. Porque central. No asigna recursos. No solo porque no asigna recursos, sino porque no los distribuye de manera idónea y porque cuando los usa de manera deficiente. Ahí tiene otro argumento más el prefecto Lloret. Aplica el 273 de la Constitución y nuevamente dice, siempre las competencias con el CUIC, con el recurso. Sí. Y esto es lo que nos aplicaron, les digo esto, doctor, porque esto es lo que nos aplicaron los revolucionarios en el año 2015, cuando estaba justamente, también estaba 2014-2015, cuando estaba el prefecto Paul Carrasco Carpio en la prefectura, y le dijeron, no, es ineficiente, no, el prefecto de la provincia de La Suay, por temas políticos, por rencillas politiqueras, le dijeron, no cumple las competencias, nosotros te vamos a intervenir, y son estos dos artículos lo que le aplicaron justamente, y hoy en día, al frente, un revolucionario de la prefectura de La Suay no puede decir, vea, no me alcanza la plata, no le voy a golpear el bolsillo de los ciudadanos y tenga gobierno central, yo le doy, porque ellos saben, ellos manejan esta situación, pero parece que tienen memoria, una amnesia selectiva, se acuerdan lo que quieren acordarse y claro, terminan afectando más al ciudadano, doctor. Pero yo creo que si construimos una memoria que nos haga bien, una memoria colectiva que nos haga además construir, yo diría, una identidad de acciones a nivel local. Creo que si recuperamos lo que nos ha pasado en la reflexión del último año, de los últimos 2 años respecto a la materia vial, el esfuerzo que han hecho las cámaras de tener una propuesta común, la necesidad de que en esta propuesta se inscriban el alcalde y el prefecto provincial, más allá de sus identidades políticas, sino como representantes obligatorios de una necesidad colectiva, en el ejercicio real de una competencia exclusiva y de la construcción de respuestas que hagan, utilicemos esta palabra que ya me resulta incómoda, un modelo de gestión sustentable. Modelos de gestión que se sustenten en el mediano y en el largo plazo y que nos hagan tener unas condiciones de subsistencia, de reproducción y de producción vial en el país, en la región, lo suficientemente sólidas. Creo que los cuencanos y los azuayos tenemos ejemplos importantes de acciones que las hemos construido con identidad colectiva común
entre otras las que hemos logrado sostener en materia turística, las que sostenemos en materia de servicios públicos, que creo que sin duda alguna con todas las deficiencias no dejan de ser temas importantes de construcción local. Podemos también iniciar, yo diría, una gran experiencia y un gran experimento nacional en materia vial. Creo que hay condiciones para hacerlo, creo que no debemos desaprovechar estas condiciones. Creo que el tema de las tasas es un tema que puede resultar una simplificación si las miramos exclusivamente en esa dirección. Creo que pueden ser el inicio de un proceso de mucho mayor proyección, y aspiremos y empujemos con todas estas reflexiones. Con el bolsillo hay que empujar, doctor, y ve el bolsillo roto. Con todas estas críticas y con todo el esfuerzo que hay que ponerlo también, y que con justicia la hagamos, porque creo que es imprescindible hacerlo. Muy bien, doctor, finalmente le aplaudimos entonces al prefecto por cobrarnos esta tasa, por imponernos esta tasa, por obras que no vemos que ejecuta, por gestiones que son invisibles a los ojos del ciudadano por parte del prefecto Lloret. Y después, por fin de año, y claro, con Navidad nos da este regalo, 2 tasas que le pone, inclusive la incluye al tema de las motos, cosa que no pasaba del 2019, doctor. Pero solamente le faltó poner una tasa a las bicicletas y a los peatones también. Pues, o sea, solamente eso. Por andar en los sectores rurales el ciudadano debe de pagar unos 50 centavos. O sea, les falta... Llegan a ese punto que a mí no me sorprende que el día de mañana se inventen otra cosa y que digan, porque los ciudadanos también cuando hacen turismo, recorren los sectores rurales, deben de pagar 50 centavos cada uno de los ciudadanos. Llegamos casi a ese punto, doctor. Yo creo que estamos cerca de hacer cualquier invento desesperado, y que los inventos desesperados no sean la fórmula, sino que hagamos cosas que podamos construirlas conjuntamente. Creo que esa es la lógica. Y antes que aplaudirle al prefecto, yo creo que hay que retarle a que las cosas nos vayan bien a todos. Muy bien, en este caso no está tan bien entonces lo que ha puesto el prefecto. Yo creo que es un tema bien complejo, bien polémico, pero que creo que es todavía sintomático de un problema más que una respuesta definitiva al problema. Cuando no recibimos el servicio y nos cobran la tasa, ¿está legalmente justificado? Usted que es un hombre de derecho. Si no hay todavía un servicio que hemos recibido y encima de esto nos clavan 2 tasas, ¿está justificado legalmente? Hay que ver que efectivamente se cumple la contraprestación y si la norma efectivamente garantiza esa contraprestación. Pero en este año ya tenemos que pagar, no debemos de ver al año todavía, porque se crea la tasa y se va a crear para la recaudación del año. ¿No cree que hizo mal el prefecto? Primero te presto el servicio y después te clavo la tasa. Es que hay que hacer la norma, si no tampoco va a poder caminar. La norma es indispensable. La norma es es el único lenguaje de las entidades públicas. Una vez la norma, después presta el servicio y después lo cobra. En 3 instancias, ¿no? Primero la cobra, reforma la ordenanza y después quiere prestar el servicio. Veamos cómo nos va en los distintos temas que hemos hablado. Tiene esperanzas usted, doctor, en el Yo prefecto. tengo necesidades y tengo, creo, la obligación pública de hacer que los temas tengan, ojalá, un camino constructivo que nos haga bien. Perfecto. Me quiero contagiar de su esperanza también, doctor. Yo les quiero que nos contagiemos todos, claro. Gracias al doctor Tarquino Orellana por estar en este medio de comunicación.